Un saludo a nuestros lectores de Revista Cronopio. Les habla Juan Andrés Alzate, editor. Estamos aquí, Juan Manuel Zuluaga, director de la revista, y Ana Cristina Restrepo, periodista. Es un honor, pues, tenerla con nosotros acá en Entrevistas Cronopio. Juan Manuel. Ana Cristina, muchas gracias por atender nuestra invitación. Vamos a hablar contigo sobre tu oficio de columnista, sobre todo en un país como Colombia, en el que cada día hay un escándalo y que cada día se puede hacer un libro. El oficio del columnista es determinante para estudiar la realidad y el acontecer nacional. Entonces, te quiero agradecer la invitación, espero que hayas atendido nuestra invitación y muchas gracias por estar acá. No, a ustedes, Juan Manuel y Juan Andrés, muchas gracias y bueno, qué rico estar con ustedes, que nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, pues conozco el trabajo de ustedes desde hace mucho tiempo y poder estar con todos los lectores de Cronopio, con la audiencia de Cronopio. Mil gracias por la invitación. Perfecto. Ana Cristina, hay algo que me llama mucho la atención de tu oficio como columnista y es cómo haces para sostener dos columnas al mismo tiempo, semanales, creo que son semanales, ¿no? En El Espectador y en Cambio, y no repetirte, porque uno al estudiar el trabajo como de muchos columnistas en el país, uno tiende a notar que las columnas se repiten los temas, y entonces quiero preguntarte cómo es tu modus operandi como columnista, cómo decides los temas, cómo no te repites, cómo haces ese trabajo de selección de temas, cómo es esa dinámica. Bueno, la simultaneidad de columnas solamente la tuve cuando estaba en El Colombiano y El Espectador, que fue Ok, durante muchos años. ajá, Entonces, con cambio es alternado y en cambio estoy haciendo es entrevistas. Entonces pasé hace unos meses, no estoy haciendo columnas, sino que es una entrevista con ujú, una visión de opinión. Entonces perfecto. entrevista, columna en El Espectador, entrevista, columna en El Espectador. Cuando tenía digamos, esta simultaneidad entre el colombiano y el espectador, lo escogía con el siguiente criterio. En el colombiano escribía lo que era de temas más para exponer ideas liberales, ideas feministas, es decir, ideas distintas a las de otros columnistas del periódico. Ya el periódico en este momento ya tiene pues un par de columnistas también que tienen ideas liberales, pero digamos, cuando yo empecé y tenía estas dos columnas en El Espectador y en El Colombiano, pues esa era la idea, que las ideas liberales o lo que fuera más feminista para El Colombiano y lo que fuera más de Medellín, de Antioquia y asuntos de derechos humanos para El Espectador. Eh, y que también fuera pues como con esa visión de mujer. Es decir, estoy tratando en cada uno de los dos nichos de decir algo distinto de lo que pues de lo que dicen mis compañeros columnistas. O si hablo de lo mismo, por lo menos tener una mirada distinta. Esa ha sido la perspectiva. Ahora, con cambio, está la diferencia que tengo un poco más de espacio porque no es papel, sin embargo, también hay una limitación de espacio y yo creo que los criterios de cambio sí son muchísimos más amplios y busco temas, pues siempre el foco mío es mujeres, derechos humanos y cultura y política. Son como los Me, cuatro. me llama mucho la atención de lo que acabas de decir, que tratas temas liberales, porque yo he estado leyendo a Gerardo Molina, pues que lo conocen, clásico, es las ideas liberales en Colombia. Entonces puede decirse que tu columna es como una continuación de ese pensamiento liberal que motivó Gerardo Molina en Colombia para dar a conocer las ideas liberales desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pero en este caso del periodismo, pues eres como una heredera, como esos pensadores liberales que, por decirlo así, fueron muy perseguidos por el sistema, pero en este caso tuyo, pues hablando de la contemporaneidad, tú llevas esas ideas como del liberalismo de las ideas al periodismo, de opinión. Mm, Sí, lo que pasa es que también, a ver, a mí me interesa mucho más es explorar las ideas liberales en las mujeres. Si bien Ajá. es cierto, he estado estudiando las ideas liberales desde un ámbito académico con una serie
encuentros que tenemos con un grupo que es de los Estados Unidos que hacen reuniones acá y unos eventos que se llama Liberty Fund, que es estudio de los pensamientos, del pensamiento liberal. Ujú. A mí me interesa mucho las mujeres que han tratado, digamos, de entrar desde hace mucho tiempo, no precisamente con un pensamiento liberal o con ideas liberales, sino que tenían ese espíritu liberal por tratar de entrar a esos espacios que eran ocupados por hombres, por ejemplo, mujeres que empiezan a escribir novela o mujeres que son, que empiezan con revistas y que empiezan a escribir. Por ejemplo, me parece eh, maravillosa la historia de Sofía Ospina de Navarro, eh, Emilia Pardo Bazán, digamos distintas historias de mujeres que empiezan a irrumpir y que no Pasuti, son, Ulloa, esas sí, novelas. sí, Ujú. no son precisamente ideas liberales en lo que entendemos ahora como liberalismo, sino que tenían ese pensamiento de nosotros podemos entrar y conquistar esos espacios, que esa es una forma de... Cuando mencionas a Emilia Pardo Bazán, entonces estamos hablando como de una especie como de protofeminismo, pues como, por ejemplo, lo que hacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, lo que hacía Emilia Pardo Bazán en el siglo XIX, algo así, pues. Sí, sí, es decir, es algo en lo que ellas están metidas y en ese momento no sabían el paso o tal vez no entendían el paso tan grande que estaban dando por el resto de mujeres que nos dedicamos a escribir o que estamos en el campo de lo público. Y, y entonces y lo mismo en otras disciplinas, no solamente en la escritura o en las columnas, sino que de muchas maneras hay muchas mujeres hacia atrás que eran liberales y que tal vez no se veían a sí mismas como liberales, pero esa cosa de salir del ámbito doméstico y Ah, escribir o hacer este tipo de trabajos, pues sí, uno las puede inscribir perfecto, como mujeres liberales. perfecto. Ujú. Sí, bien, Ana Cristina. Bueno, ahorita nos hablabas un poco como de la diferencia que hay entre ser columnista de una revista como Cambio y serlo de un periódico como El Espectador. Pero bien, cuéntanos cómo llegaste a la revista Cambio, cómo llegaste al Espectador. No, a las dos llegué, creo yo, pues por el colombiano. Es decir, cuando estábamos cuando yo estaba como columnista en el colombiano, estábamos, yo llevaba no sé cuántos años, llevaba muy poquito de columnista, porque yo en el colombiano trabajé como pues redactora, o sea, lo que decimos en periodismo cargaladrillos, yo trabajé 9 años y yo después ya me dediqué al periodismo independiente, pero luego regresé más o menos en el año 2008 que empecé a ser columnista y al poco tiempo me encontré con el director del Espectador, con Fidel Cano. Y yo misma fue la que le dije a Fidel Cano, porque pues para mí el paradigma de todo lo bueno y lo grande en el periodismo ha sido El Espectador. Y yo le dije a Fidel Cano que a mí, pues que yo soñaba, mi tío abuelo había escrito en El Espectador, mi tío abuelo Antonio Paneso Robledo, y yo le dije a Fidel Cano que yo soñaba algún día con escribir en El Espectador. Y entonces él me dijo, ah, no, si quiere escribir, si quiere columna, escriba la columna. Entonces, desde eso, pero yo ya llevaba pues un tiempo en El Espectador y don Fidel Cano pues ya había leído mi trabajo, pues ya conocía mi trabajo y entonces empecé a escribir en El Espectador y con la revista Cambio, en el momento en que yo renuncio al periódico El Colombiano, que fue hace 2 años, de noviembre hace 2 años. La misma semana en que renuncié, me llamaron Daniel Coronel y Federico Gómez Lara, los dos me llamaron y con mucha generosidad me ofrecieron ser parte del equipo y me pareció lo máximo porque pues trabajar con personas que uno pues admira y que uno sabe que tienen un trabajo y una Claro, experiencia, pues la oportunidad de aprender además también con Patricia Lara, pues para mí era por muy, supuesto. pues un ¿Por qué honor renunciaste al poder hacerlo. colombiano, Ana Cristina? ¿A qué se debió la renuncia del colombiano? Mm. Bueno, la renuncia al colombiano tiene digamos, tiene una coyuntura muy especial. Habíamos venido estábamos en medio de una administración muy dura, pues, de cubrir, muy difícil de cubrir. Una persona
que empezó pues me refiero a Daniel Quintero, que era pues supremamente hostil con la prensa Claro. y que además no solamente la hostilidad con la prensa, sino la cantidad pues de investigaciones, pues que las investigaciones están ahí, ¿cierto? No, Claro. no han concluido, pero hay investigaciones que están ahí. Entonces, a mí me pareció en esa coyuntura que el colombiano empezó a tener una serie de cambios importantes. Hubo algunas cosas con las que yo no estuve de acuerdo. Primero es, yo toda la vida escribí en El Colombiano, que es un periódico conservador. Yo tengo un pensamiento liberal y no tengo ningún problema en escribir al lado de personas conservadoras, porque es que de eso se trata la democracia, es la tensión entre pensamientos y me parecía perfecto. Pero hay un momento en que me pareció que el rumbo del periódico era corporativista, es decir, un periodismo corporativista. Y yo en eso sí, eh, eh, es decir, ya en ese entorno yo no me quería mover. O sea, ¿qué Eh, piensas que el proyecto que ahora lidera Luz María Sierra es corporativista, algo así? ¿O qué? O... a mí me parece que no tiene independencia en ciertos asuntos. Y te doy un ejemplo. Em, hubo un día que hubo algo especial, hubo una investigación especial que empezó a rondar sobre el grupo Argos. Y ese día, y no me acuerdo exactamente la fecha, pero ese día salieron con una buena noticia del grupo Argos. Es decir, yo no tengo ningún problema en que las empresas patrocinen los medios de comunicación o que tengan medios de comunicación. De hecho, yo trabajo pues para un gran grupo económico y tienen un medio de comunicación, pero eso no le puede quitar a uno pues la visión de objetividad sobre lo que está hablando. Si se estaba hablando de unas investigaciones contra Argos en ese momento, no era el momento para decir otras cosas de Argos que puede que sean verdad, pero que trataban de ocultar lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, es como, y Sí, entre ese, sí, y claro. entre todo eso que pasó, que digamos, pues yo no estaba de acuerdo con ese tipo de enfoque, que digo, pues quiero ser enfática, no es que una empresa no pueda ser parte de un medio de comunicación, sino que el medio de comunicación tiene que conservar la independencia. También empezó a haber una serie de, ah, de columnistas y más centrado en un par de ellos que eran de un pensamiento que uno decía, o sea, una gente, pues sí, a mí me tocó pues lidiar con gente como Raúl Tamayo, pues que llegó a decir que yo era, yo no sé qué, la guerrilla o auxiliar o yo no sé qué, mentiras que después le tocó rectificar, No, pero pero gente, sí nota uno, pues yo que estoy en el exterior, sí noto que el colombiano dio como un viraje y ya parece como otra vez como el colombiano de los años 50 cuando estaba Laureano Gómez. Perdón pues no, que lo ahí, diga, perdón no, que lo diga, ahí, pero estamos en Cronopio, somos independientes. Entonces me parece que están volviendo como la época del laureanismo y tienen como una línea de crítica al gobierno de Petro, pero que no es crítica, sino que es arrasar. O sea, todo lo que mm, haya en esa administración hay que arrasar con ella y me parece que es un periodismo muy sesgado, pues en mi opinión personal. De pronto los sí. De lectores todos del modos, colombiano, hay algo del periodismo, es que el periodismo siempre tiene algo de subjetividad. claro. Pero ya esta cosa de, o sea, todavía en estas, o sea, a estas horas de la vida, todavía piensan digamos, un titular con el condicional para una noticia, eso no es serio. O sea, podría haberse robado. No, usted no puede decir en un titular que alguien podría haber mentido, que podría haberse robado. En un titular noticioso, usted lo puede hacer en una columna, porque usted con la columna puede hacer esos juegos, pero en la información no. Y entonces este tipo de titulares, no sé, hubo un manejo informativo con el que no estoy de acuerdo y consideré, y había un par de columnistas ahí, un columnista que pues digo, no tengo problema de decir el nombre, creo que se llama Luis Guillermo Vélez, si no estoy mal, que es una persona, pues las cosas que escribe este señor, uno dice, claro, está bien ser conservador pues sí tener un pensamiento conservador, pero es que estas son como cosas de casi pues de arrasar con el otro. Entonces, no sé, no, Es que no, yo creo que, y ya Juan Andrés va con su pregunta, yo creo que estamos repitiendo el escenario
de los años 20 y años 30 del siglo XX, en el que un sector como del conservadurismo se empezó como a seducir como por ciertas tendencias como de ultraderecha. Entonces estamos como replicando como el mismo escenario de esa época de entreguerras. Claro, pero Y, fíjate, y, fíjate que pues, hay unos contextos donde hay una izquierda, digamos que es una izquierda con poca formación política, que lo que hace es golpes de opinión, que lo que mueve es una derecha no informada. Entonces son derechas que no tienen como, digamos, la formación del pensamiento conservador, que no entienden de qué se trata, no entienden qué es neoliberalismo, qué es capitalismo, sino que solo les importa la mano dura y no, o sea, como que no tienen sino como 3 o 4 frases efectistas. Y hay una izquierda que es una izquierda provocadora, que es lo que está logrando, que es, por ejemplo, lo que pasó en España. En España con Pablo Iglesias y un poco Irene Montero, que era todo el tiempo chuzando a la derecha, pues claro, si chuzan todo el tiempo, yo creo que, digamos, no una izquierda más moderada, sino una izquierda pensante que esté dispuesta a dialogar y que esté dispuesta a promover ideas y no a estar alborotando avisperos, porque eso es lo que está, vemos lo que está pasando en no, Europa. y es la polarización que estamos viendo en todo el mundo. Pues acá en Estados Unidos tenemos la polarización entre los trumpistas y los de Biden Exacto. y lo que se ve en Italia y lo que se ve en Francia. O sea, es un fenómeno global en un contexto multipolar que en cualquier momento puede estallar una guerra que yo diría que es la primera, puede ser la primera guerra global, ni siquiera la tercera guerra mundial, sino la primera guerra global. Pero sí, es cierto. Ujú. Sí, a propósito pues de, de ese, de este panorama donde hay tanta desinformación y como dices tú, Ana Cristina, donde los discursos son más efectistas que con contenido. eh, en, en tu columna de la revista Cambio, en junio del año pasado, publicaste una titulada Bastardos con Gloria en referencia a una película de Tarantino. ¿No? Entonces, cuéntanos, a ver, por qué elegiste esa referencia a esa película de Tarantino como el nombre de esa columna, y por qué con Gloria? Y, pues, a propósito de lo que venimos diciendo, entonces, ¿qué opinión te merece ese proceso electoral estadounidense? Porque de quedar elegido Trump, ¿cómo ves que se afectarán las relaciones, por ejemplo, con el gobierno de Colombia? Bueno, es usar títulos de películas, creo que varias veces pues he hecho eso como alguna alteración en el título o en la palabra, digamos, porque eso llama un poco más la atención, ¿cierto? A veces también juego un poco con lo que puede llamar el algoritmo, que digamos en cambio o en el espectador nos llama la atención con eso. Hacer una sugerencia, le dicen a uno, mira, este título, si le pones esta palabra, es probable y que me parece muy valioso, pues yo no lo tomo ni como un ataque al estilo ni nada, sino que le dicen, mira, con tal palabra es probable que se mueva más el algoritmo y se pueda mover más la columna, entonces pues uno acepta, o por lo menos yo, a mí me gusta aprender y que me enseñen como ese tipo de cosas para lograr más lecturas. La segunda parte de la pregunta que me haces es sobre Trump, Sobre- sobre lo que está. Sí, ¿cuál es tu Sí, no, pregunta no, sobre? sobre el proceso electoral, pues de quedar Trump un Bueno, presidente ya condenado, sí, y mm, cómo se verían las relaciones. ¿Cómo ves tú las sí, relaciones? las relaciones con Colombia. Pues a ver, a mí me parece que el panorama con Trump está muy difícil en este momento porque pues todavía no, eh, pues es un tipo que tiene todos estos cargos, el primer aprieto que tiene es buscar vicepresidente, ¿cierto? Porque él tiene que buscar un vicepresidente para atraer más republicanos, porque hay republicanos que tienen como un punto de honor y es yo por Trump no voto, yo soy conservador, pero yo por este señor no voy a votar. Entonces, es muy importante esa búsqueda de vicepresidente que él está mirando, por ejemplo, a personajes como Marco Rubio, a un exgobernador, eh, pero que sean vicepresidentes que no lo opaquen, que no vayan a opacar
digamos, como toda esa atracción que tiene por los medios de comunicación. Yo, la verdad, yo estoy casi segura de que va a quedar Donald Trump, pero yo tengo pues como una tendencia al pesimismo como innata y como columnista yo creo que no hago sino alimentarlo todos los años más. Entonces yo creo que es casi inevitable que quede este señor. Lo que sí es cierto es que él pues no se puede, lo que tengo entendido es que él, y por las entrevistas que hemos hecho, es que él no se puede autoperdonar, pues el propio indulto no se lo puede dar y sí sí lo podría hacer a nivel federal, pero pues eso No, habrá que ver. el asunto es estatal, o sea, si él es condenado por Georgia, por la cuestión de Por Georgia, Georgia, en Georgia sí lo pueden procesar y lo pueden meter a la cárcel. El asunto es que esa grieta no está muy clara entre los juristas porque entonces, supuestamente podría gobernar desde la cárcel. Ese- ese es exacto, no, y además que en Georgia, es decir, en Georgia es todo el lío de los 11.000 y pico de votos y en Georgia pues básicamente no tendría como un ambiente amigable a Trump. Entonces, pues ahí estaría el problema. Yo creo que las relaciones con Colombia, eh, pues se cambiarían muchísimo, pues es que hay que mirar el cambio que hubo con Argentina y con Milei, porque, pues, no solamente porque Gustavo Petro sea de izquierda, sino porque Donald Trump, personajes como Donald Trump o Javier Milei se alimentan de personajes y volvemos a lo mismo, como Gustavo Petro. Entonces, yo creo que pues lo básico, y teníamos un gran embajador en Washington, y eso nos va a perjudicar, es decir, va a ser perjudicial no tener a alguien conciliador como Luis Gilberto Murillo, porque pues Trump necesita un Gustavo Petro para alimentarse. Muy bien, Ana Cristina. Bien, Juan Manuel, ¿tienes ahí problemas con la cámara? No, está cerrado tu micrófono, Juan Manuel. Ahí ya. ¿Me Dale. escuchan? Sí, Sí, ya sí, perfecto. dale, sigue con tu No, pregunta. Yo claro, edito te este entiendo pedazo. la Dale. explicación frente a lo de Trump. Quiero que cambiemos un tema que me llama mucho la atención y es que también como columnista has reseñado libros o has invitado pues, a lectores a que lean libros, ¿cierto? Entonces uno de los libros que más me ha llamado la atención estando yo pues en el exterior es este libro de Laura Ardila, La Costa Nostra, que habla sobre el Clan Char y que fue una investigación pues que ya desarrolló y que le tomó bastante tiempo y también creo pues que la vida de ella ha estado en peligro porque pues enfrentarse a un clan de esos como los Char pues es una cosa de admirar y tiene creo que cierto heroísmo. Entonces quiero preguntarte, en la revista Cambio hablaste sobre ese libro en una de tus columnas. ¿Qué opinión te merece ese libro de La Costa Nostra? ¿Es un libro que sí vale la pena leer? ¿Es un libro que sí es pertinente para entender la realidad de la costa atlántica en este momento? ¿Por qué lo reseñaste en tu columna, en esa columna de revista Cambio? Yo conozco, digamos, el proceso de la Costa Nostra, no solamente el producto final, que es el libro, sino el proceso que llevó a Laura a publicarlo. Eh, Desde que Laura presentó pues quien era mi editor en Planeta, era el mismo editor de Laura. Y Laura Ardila me llamó y me dijo, a uno se le demoran tanto con una edición, es que pues mandé mi material y no me lo devuelven, pues no me han dicho como qué va a pasar. Y yo le dije, sí, a veces se demoran, pues no te preocupes, a veces se demoran, puede ser que este sea el caso. Y efectivamente, a los pocos días fue la reunión en que le dijeron que no lo iban a publicar. Y después llegó la renuncia de Juan David Correa, actual ministro de Cultura, que era editor de Planeta, y después renuncié yo. ¿Qué es lo que creo? Primero, el libro, eh, indudablemente hubo una especie eh, de influencia, hubo alguien que metió la mano para que no se pudiera publicar. ¿Por qué? Porque lo que dice el libro son asuntos que son verificables. Laura es una periodista que durante mucho tiempo estuvo en la silla vacía. Ella está formada en periodismo de verificación, es decir, además que tiene una narrativa pues
muy buena. Laura es muy buena escritora, no solamente periodista, sino que escribe muy bien, que eso no lo tienen todos los periodistas, ser buenos narradores. Y Laura vino de un proceso supremamente difícil, no solamente de su seguridad, de su salud mental, de la tranquilidad de su familia, porque ella se enfrentó al poder más grande que tiene pues, la costa atlántica y el departamento de Atlántico, que es la familia Char, de quien también ha escrito muchas veces María Jimena Duzán, y que ella, por ejemplo, hay una columna que es El Intocable de María Jimena Duzán, donde ella muestra todo, en todo lo que Char, Alejandro Char, que es actual alcalde de Barranquilla, ha pasado como si nada. Entonces, el libro de la Costa Nostra tiene un valor muy grande, no solamente por esa lucha tan solitaria de Laura en la costa atlántica, por todo el proceso de investigación, y porque el libro es además, no es solamente sino es todo el proceso que lleva el libro, es todo el proceso periodístico que lleva ese libro y que le cuenta a uno cómo, porque además hay una cosa, ella no emite como juicios, ahí no hay juicios, sino que ella te empieza a contar de una familia que llegan de otro continente y que empieza a crecer, y es una familia que empieza con esto de tener un negocio, y ya ese negocio pasa a la política. Y cómo en ese cambio, en ese camino a la política, es cuando la familia empieza a tener una serie de manchas y empieza a hablar de Fuachar, de toda esa serie de hilos, y no tiene nunca esa, digamos, como esa cosa de, de juzgar, sino que lo que ayuda es a entender. Es un periodismo que lo que te está mostrando es un hilo desde el principio de la historia para que puedas entender por qué desencadena en algún punto. Hay partes donde sí, claro, hay escenificaciones que son parte de la narrativa del periodismo, pero creo que es un libro muy importante para que conozca Colombia, y pues si se llega a traducir, no sé si lo han traducido, no creo que todavía se haya traducido, pero para que se entiendan cómo se mueven los hilos del poder desde un punto donde es muy difícil, porque son personajes que son intocables. Laura, se va hasta las bases de cómo se teje esos nidos de corrupción. Y me parece valiosísimo que Laura siga en ese trabajo, y además que lo haya hecho desde Barranquilla. Ok. Bien, Ana Cristina. En El Espectador, hace poco, en el mes de abril, publicaste una columna sobre la vaca que hizo el gobernador de Antioquia. Para nuestros lectores de fuera de Colombia, acá llamamos vaca a una colecta que se hace entre amigos o cualquier colecta, una cosa espontánea. Y bueno, el gobernador de Antioquia hizo una vaca para financiar algunas obras, ¿no? Entonces en esa columna hablas de esa vaca, hablas del túnel del Toyo, hablas del accionar del paramilitarismo. ¿Qué te llevó a escribir esa columna? ¿Cuál es tu opinión sobre esa acción de esa iniciativa de la colecta o vaca de la gobernación de Antioquia? Y bien, y también, ¿cuál es la situación actual del paramilitarismo y de las bandas criminales en Antioquia desde tu punto de vista? Bueno, sobre la vaca, primero, pues la vaca no fue idea del gobernador de Antioquia, la vaca fue idea de Álvaro Uribe, y Ok. el gobernador de Antioquia adhirió a esa idea. Yo creo que la vaca, yo entiendo el sentido ciudadano que hacen que tiene proponerla, pero, pero pues ahí hay una cosa, y es que se sentaría un precedente terrible, porque entonces cada vez que que un gobernante pues no cumpla con sus deberes, pues van a decir, no, entonces nosotros recogemos la plata. No, es que hay unos deberes con las 4G, y esas 4G, pues eso el gobierno lo tiene que cumplir. Es decir, no es como esto, la cosa es que se volvió como una puja de cuál es más fuerte. A ver, ¿usted cree que no nos va a ayudar? Vea que en Antioquia somos berracos y sí lo vamos a hacer. No, no se trata de eso, no es una puja de poder, porque sentaría un precedente terrible, y además, pues los sistemas de control son muy frágiles, pues cómo se podría controlar y cómo mirar. De hecho, fíjese todo lo que resultó con la demanda que se hizo a la vaca, porque se dijo, si esto
un abogado los demandó y dijo, si esto se toma como un contrato, pues ojo que hay una serie de aspectos a mirar y bueno, creo que hay los senadores que se tuvieron que quitar, decir que ellos dijeron que habían aportado y que finalmente no aportaron. Bueno, una serie de asuntos que no son claros y que no se pensaron bien antes de hacer la vaca. Por supuesto, no estoy de acuerdo, lo hice con una comparación de cómo los paramilitares han construido vías en partes de Antioquia, y es ese sentido de hacer por mano propia lo que debe hacer el Estado, de asumir las labores del Estado, y que me parece una cosa tan grave. El día en que estamos grabando este programa, pues esta conversación es la misma semana de la condena a Chiquita Brands, del caso que ganaron algunas familias del Urabá contra Chiquita Brands. Me pregunta sobre el paramilitarismo. El paramilitarismo en Antioquia pues está completamente empoderado otra vez. No es que se le hubiera quitado poder, sino que ahora se sienten más poderosos por diversas razones. Una de esas razones es porque creo que la paz total no ha tenido, primero, unos líderes, pues por lo menos no ha tenido un liderazgo que permita que tenga un rumbo claro. Entonces, pues las que más sufren son las comunidades. Ha habido confinamientos en Antioquia. La mesa urbana de Medellín, liderada por Jorge Mejía, pues es muy difícil que funcione si no hay un apoyo del alcalde Federico Gutiérrez. Em, y hay que ver cómo están estos pues, delincuentes como Lindolfo, que están completamente, pues que creen que ellos tienen derecho a todo. Y si bien es cierto, ellos tienen un poder político que no es porque sean actores políticos, sino porque indudablemente tienen poder político, porque tienen cooptadas estructuras políticas, porque tienen cooptados candidatos, pero no porque tengan intenciones políticas, sino porque por la misma forma en que funciona su negocio narcotraficante les permite tener ciertos candidatos políticos. Yo veo muy difícil que funcionen estos diálogos mientras tengan ese poder económico y la puja sea económica. Yo veo muy difícil que tenga algún éxito estos diálogos con los paramilitares, y que indudablemente creo que están creciendo y que están empoderados a pesar de que saben pues lo que se viene con las declaraciones, por ejemplo, de Mancuso, y que no lo ha dicho todo como que nos quieren hacer creer, o de Otoniel desde la cárcel de Florence en Estados Unidos. Ana Cristina, cambiando ya de tema, nosotros queremos invitar a los lectores de Revista Cronopio a que lean tu libro Autorretrato, que tiene la colección Sílaba de Editores y la editorial Sílaba de Editores. Me parece que es un trabajo pues exquisito desde el punto de vista periodístico. Y quiero hacerte una pregunta, ¿cómo fue trabajar con Lucía Donadío en este libro, en Autorretrato? Y cómo fue como por ese proceso de selección de las crónicas y columnas publicadas allí? Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, Autorretrato es una propuesta que me hace Lucía Donadío. Lucía Donadío es una editora con una sensibilidad pues muy hermosa. El primer libro que yo publiqué fue con Lucía en el año 2012, que se llama Página en Blanco, un libro de entrevistas, y desde entonces pues Lucía ha sido como una guía. Ella es una editora maravillosa, porque es de un cuidado absoluto pues en el trato de los textos y del producto final, que es el libro. La curaduría se hizo a varias manos. Hubo una participación muy importante de Rosa Moreno. Rosa es una tuitera muy famosa que se conoce como Ismene, pero Ismene es una mujer brillante, sensible, es una gran lectora, y para mí pues fue un honor que en Rosa haya accedido pues que Rosita haya accedido a escoger y hacer como esa curaduría de columnas. También, pues, claro, el equipo de Lucía, em, Claudia Morales, también mi amiga Claudia Morales también estuvo en ese proceso, y digamos, conversando con amigas que tengo y que son periodistas,
pues digamos, entraron como en todo esa labor de curaduría. También, pues, por ejemplo, conversando con Ana María Cano, con Patricia Nieto, pero en realidad, pues la pura curaduría la hizo Rosa Moreno. Bien. ¿Cómo? Bueno, y entonces nos hablas pues aquí de ese proceso de selección de las crónicas, de las columnas que se publican allí. Una de las columnas que aparecen en este libro se llama Los Muertos del Agua, ¿no? En ella hablas sobre el nombramiento y las controversiales opiniones de Darío Acevedo, eh, quien fuera en su momento director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un texto pues que muestra pues que te indignaron esas declaraciones. Y bueno, ¿qué más te motivó a escribir esa columna sobre esas declaraciones de Darío Acevedo en Los Muertos del Agua? Bueno, esa columna tiene un origen y es, pues primero, todo lo que llevó a que este señor llegara al Centro de Memoria Histórica y la serie de asuntos que implica tener a una persona que es revisionista dentro de dentro de un centro de poder como es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene el poder de decir para hacia dónde va un relato, y este señor pues era un negacionista del conflicto armado interno, y en Colombia efectivamente lo tenemos. Em, se relaciona esta columna con el proceso que le estaban llevando en la JEP a este señor, porque le estaban pidiendo una serie de respuestas sobre sus actuaciones con las víctimas. Y estos muertos de agua a los que me refiero, pues tienen mucho que ver o son relacionados con los muertos especialmente del Cauca, que han sido víctimas no solamente pues digamos de la violencia paramilitar, sino que tienen mucha relación eh, con todo lo que es la historia de los megaproyectos. Entonces, todo eso que de alguna manera se relaciona con, ahí, la columna la empiezo con una figura de este cuadro hermoso, donde es la mujer acostada sobre el agua. Tiene que ver es Ofelia de con eso. Shakespeare. Ujú. Con toda esa imagen de Ofelia, pues lo que tiene en la mitad es eso, es todo lo que corre en los ríos y que muy bien lo desarrolla en un libro que se llama Los Escogidos, Patricia Nieto, y es lo que pasa con todos esos muertos que van al agua y que es como la negación de lo que existe, la negación del conflicto, que es precisamente lo que hacía Darío Acevedo. Ana Cristina, ya para cerrar, ya que pues a mí me parece que es la columna mejor lograda de ese libro, me parece que es una obra de arte, me encanta. Quiero como ligar la última pregunta sobre tu opinión, qué tu opinión te merece que el rol que está cumpliendo esta entidad del Centro Nacional de Memoria Histórica ahora, en esa actual administración, y si lo comparas con la anterior administración, ¿notas diferencias sustanciales o qué piensas de cómo se está haciendo la labor de recopilación de memoria histórica a través de esta entidad? Mm. La memoria histórica es un campo de disputa, pues hay que partir de ahí. Siempre va a ser un campo de disputa porque es lo que las próximas generaciones, cómo van a leer lo que está pasando en una época. María Gaitán tiene una visión distinta a la que tenía Darío Acevedo, pero también distinta a la que tenía Gonzalo Sánchez, porque Gonzalo Sánchez tiene, o sea, la visión digamos, del basta ya, que es bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, eh, adopta su visión del conflicto desde 1958, mientras que María Gaitán relaciona todo mucho más con el asesinato de su abuelo.
¿cierto? Entonces, es más, María Gaitán dice sí, que alguna vez alguien le dijo que si ella se quería ir hasta cuando había llegado Cristóbal Colón, y ella dijo, si toca irnos hasta Colón, pues hasta Colón nos vamos. Entonces, yo creo que es una visión indudablemente distinta a la de Darío Acevedo, pero sí hay algo que hay ciertos puntos en común que son muy importantes y es con Gonzalo Sánchez, porque digamos lo de Darío Acevedo sí lo podemos tomar como un paréntesis, pues porque si es un señor que está negando el conflicto, pues de qué estamos hablando, señor. O sea, si usted dice que no hubo conflicto, pues de qué estamos hablando. Pero a pesar de que entre Gonzalo Sánchez y María Gaitán hay diferencias, digamos, conceptuales y frente a la línea de tiempo, creo que sí hay puntos básicos y es el reconocimiento de un conflicto armado, la prioridad que deben tener las víctimas dentro de esa narración. em, Ellos también, pues ambos están, digamos, uno mira ambas posiciones y hay ciertos hitos que marcan la historia reciente. Entonces, yo creo que sería muy difícil y además tener personas que tienen tanto conocimiento de la historia, pues alcanzar un consenso sería muy difícil, pero creo que eso es la memoria histórica, es pues un campo de tensiones y en la medida en que haya un diálogo abierto y que nos hagan partícipes a los ciudadanos, yo creo pues que que se está haciendo algo bien, pero sí, indudablemente, pues entre María Gaitán y pues y Darío Acevedo, nada que ver. Y también está lejana de Gonzalo Sánchez, pero tampoco tan lejana como para uno decir no puede haber aquí un diálogo o no puede haber ciertos consensos mínimos. Ana Cristina, muchas gracias por esta conversación. La disfruté mucho y invitamos a los lectores a que adquieran este libro, que de verdad que es una pieza magistral de periodismo narrativo y de columnas y de crónicas y esa es la idea, que también podamos disfrutar del buen periodismo en los libros. Entonces, te queremos agradecer y muchas gracias por atender la invitación. A ti, Juan Manuel, y a Juan Andrés, muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañaron. Una breve postdata sobre el libro. Yo cuando escribo, yo no busco persuadir. Yo no quiero que piensen como yo. Lo que hago es proponerles temas de conversación para pensar y ya que cada uno se haga su idea. Es una forma distinta de escribir columnas, distinta a a la persuasión, pero pues bienvenidos a la lectura y a la conversación porque la intención es acompañarlos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tía Ana Cristina, muchísimas gracias. Y bueno, nuestros lectores, entonces, los invitamos a conocer este libro de Ana Cristina y a seguir leyendo también nuestra revista.